Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida. Eso es, vamos a la palabra de Dios y le voy a pedir que vaya conmigo en sus Biblias a Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Amén. Eso es. Vamos a ponernos de pie un minutito para leer esta palabra. Voy a leer para usted, sígala allí con su vista. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El cual clama, Abba, Padre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre. Venimos a tu palabra y venimos con un corazón sincero y dispuesto. Queremos escuchar tu dulce voz y poner por práctica, Señor, esta palabra. Danos la fuerza, la fortaleza para ser obedientes. Guíanos a toda verdad. Y suple, Señor, las necesidades espirituales de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. De cada uno de nuestros oyentes y de nuestros seguidores en la internet, Señor. Qué bueno es saber que tenemos un Padre responsable, un Padre poderoso, un Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Padre que nos ama y que responde por sus hijos. Quita de en medio todo lo que estorbe, Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo nos dirija desde el comienzo hasta el fin. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. En la iglesia en Galacia, y la carta de Gálatas, Pablo refleja esto en su escrito, había dificultades. Había dificultades serias porque los judaizantes, con su legalismo y con su enseñanza errónea, y con su perversión de la gracia o mal entendimiento en algunos casos de la gracia, se habían introducido en la iglesia y estaban haciendo que algunos volvieran a mirar atrás. Estaba haciendo que algunos regresaran al yugo de la esclavitud, como dice el capítulo 5. Por eso el capítulo 5, versículo 1 de Gálatas dice que estemos firmes, o sea, firmes en Cristo, firmes en el verdadero evangelio, firmes en la palabra. Dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y nos está diciendo que al estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no regresemos al yugo de la esclavitud. Ahora, si usted quiere ver el carácter del apóstol, si usted quiere ver la manera y como él se sentía y la carga que él tenía por la iglesia en Galacia, usted puede ir al capítulo 3 y comenzando en el versículo 1, usted puede escuchar el tono fuerte con que se dirige Pablo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién les cambió de parecer? ¿Quién les cautivó? Es lo que quiere decir la palabra en el original. Para no obedecer a la verdad, para no obedecer a Cristo. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
O sea, el mensaje que Pablo había predicado, el mensaje que se había enseñado, era de un mensaje que apunta a la cruz. Toda predicación, todo estudio bíblico, toda meditación debe apuntar a la cruz. Porque el autor de la salvación es Dios. Y porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios enviado, fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. De manera que cuando yo quiero entender cuál es mi posición en Cristo, de manera que cuando yo quiero saber quién soy yo ahora en Cristo, tengo que mirar a la cruz. Había una señora en una iglesia donde yo estaba predicando hace un par de años atrás, que no le gustaba que mencionáramos la cruz. Le daba escalofrío. Cuando uno hablaba de la cruz, ella estaba pensando, es que la Biblia dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por supuesto, Él ocupó nuestro lugar. Jesucristo murió en la cruz en el lugar que usted y yo deberíamos haber tomado. Él tomó el lugar. Eso es lo que se llama muerte sustitutoria. Alguien que se puso en el lugar nuestro. Ahora, hablar de la cruz no es de miedo. ¿Por qué? Porque la cruz está vacía. La cruz está vacía. Y al ver la cruz vacía, lo que me dice eso a mí es que Cristo está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Venció la muerte con poder. Venció al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, el diablo. Yo les contaba una vez que había una persona que en el sur del Valle de Texas viajaba mucho entre Tamaulipas, Río Bravo, Reynosa y McAllen, Edinburgh, le rendía culto a la Santa Muerte. Y eso es muy popular en el sur de Texas. Los carteles de las drogas y la gente que anda en malas cosas le rinde culto a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Y usted encuentra afiches pegados en los carros, en la parte de atrás de los carros. Y está ahí la calavera, la pelona, está ahí atrás. Él me guarda o Él me protege y ella me guía, dice abajo. Claro, por supuesto que ella lo guía. Lo guía al abismo, lo guía a la oscuridad, lo guía a la muerte eterna, alejado de Dios. Y una de las cosas más bonitas es poder decirle a una persona que rinde culto a la Santa Muerte, poder decirle que está en el equipo de los perdedores. Porque Jesucristo venció a la muerte con poder, dice la palabra de Dios. Jesucristo venció a la muerte con poder. Ahora, el apóstol está medio molesto, pero yo pienso que más que molesto con la iglesia, con la gente de la iglesia, está molesto con aquellos que se han introducido, falsos maestros, que se han introducido para perturbar la paz, la tranquilidad y la fortaleza espiritual de la iglesia. Por eso es que es muy importante saber dónde tenemos nuestros pies. Por eso es que es muy importante saber a quién le prestamos nuestros oídos. Por eso es que es muy importante saber a quién le abrimos la puerta. ¿Vienen tocando a su puerta? Y usted dice, mire, en esta casa somos cristianos. Y los que le tocan la puerta, que le dicen, nosotros también. Ahora pregúntele, cristianos de cuáles. No se preocupe si venimos a hablarle de lo mismo que usted sabe. Venimos a compartirle. Y todo aquel que predica un evangelio diferente, dice el apóstol, sea anatema. Todo aquel que desconoce la deidad o que rechaza la deidad de Cristo Jesús, no le abra su corazón, ni le preste sus oídos, ni le abra las puertas de su casa. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y tiene que ser Dios para poder salvar. Jesucristo es hombre para morir, por eso dice nacido de mujer. Es hombre para poder morir y llevar el pago de nuestro pecado en sacrificio. Pero tiene que ser Dios para poder perdonar nuestros pecados y salvarnos. Entonces es hombre para morir por nuestros pecados y es Dios para salvarnos. Y a veces la mente finita no alcanza a entender eso. Pero eso es lo que es Cristo. Y ahí estaban bien confundidos.
el legalismo, la religión, la ley ceremonial, muchas veces lo que quiere es ponernos cargas tan pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Y generalmente el que es religioso, legalista, está buscando la manera de ponerle cada vez un poquito más pesada la cosa. Y su vida individual, su vida espiritual, no refleja mucho de lo que quiere poner sobre sus hombros. La vida cristiana no es religión. La vida cristiana es una relación personal con Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire lo que dice ahí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Por eso es que cuando una persona recibe a Cristo, el siguiente paso tiene que ser el discipulado. Tiene que conocer más de aquel Dios en el cual creyó y el cual le salvó. Tiene que conocer más la palabra de Dios. Una persona recibe a Cristo y necesita leer su Biblia todos los días, aunque no la entienda. Aunque no la entienda, pero necesita leerla todos los días. Y a veces no proponerse leer 3 capítulos diarios porque al comienzo es difícil. Léase un versículo diario si no puede leer un capítulo, aunque se demore 10 años leyendo toda la Biblia. Pero lea un versículo todos los días por lo menos. Que la palabra no regresa vacía. Ahora, de manera sistemática. Si va a leer Juan, lea Juan. No Tim Marín de Doping Way, Bucaramanga, Títere fue. Me tocó por acá. Porque no funciona. No funciona. El estudio de la Biblia tiene que ser serio. Ahora, Dios comienza a hablarnos en la medida en que nosotros comenzamos también a hacer un estudio sistemático de la palabra. Pero la persona tiene que leer la Biblia, recibió a Cristo, es un bebé espiritual. Y estoy mencionando esto porque es de lo que vamos a hablar exactamente en este tema. La persona tiene que leer la Biblia, meditar en la palabra, ser consistente, sistemático. La persona tiene que congregarse en una iglesia porque hay adoración individual, pero también hay adoración colectiva. Y nos reunimos como cuerpo para alabar y glorificar a Dios. Son 2 tipos de alabanza y de adoración diferente. Y la persona tiene que llegar a una iglesia y ahí comenzar también a aprender en un nivel de discipulado sencillo que le permita conocer las verdades simples del Evangelio para luego poder ir creciendo más y más, porque uno es un bebé espiritual cuando llega a los caminos del Señor. Cuando eso no sucede, entonces la persona afuera se confunde. Por eso es importante visitación en la llegada, por eso es importante que entendamos que visitación no es una persona, que visitación no es solamente ese ministerio, que visitación somos todos. Que bienvenida no es una persona, ni un ministerio, que hay una responsabilidad delegada sobre esa persona y ese ministerio, pero que bienvenida somos todos. Una persona no puede entrar por esta puerta y yo dar la espalda porque yo no soy de bienvenida. Yo tengo que sonreír. Aparte es bueno para los músculos faciales. Así, ¿eh? Vio cómo se estiran todos estos músculos. Hay que sonreír. Hay que sonreír, que la persona que llegó se sienta bienvenida, que la persona que llegó se sienta en casa, que haya familiaridad, que note que aquí hay algo diferente de lo que puede haber de estas 4 paredes hacia afuera. Entonces, un ministerio está intercalado, interrelacionado con el otro. Por eso decía el pastor el otro día, nosotros cuando hay una reunión de un ministerio específico, cualquiera que sea, los demás ministerios debemos apoyarlo en esas reuniones, debemos apoyarlo en las actividades. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que los demás me apoyen en mi ministerio también. Entonces yo debo apoyar a los demás. Es un dar y recibir, es un caminar juntos, es un equipo. Para evitar que suceda lo que sucedió en Galacia, que entren los judaizantes, que entren los religiosos.